Bienvenidos a nuestra discusión sobre dos poderosas pero confusas palabras: hipoteca inversa o reversible. Las personas mayores pueden ahorrar mucho dinero con una hipoteca inversa correcta, pero hay estafas y trampas de las que hay que cuidarse. Vamos a entrar en ambos lados de la ecuación, pero primero permítame presentarme. Existen muchas definiciones de lo que es una hipoteca inversa, pero empecemos con una de la agencia federal que la supervisa, la Comisión Federal de Comercio, o FTC por sus siglas en inglés. Describe una hipoteca inversa de la siguiente manera. Y dice: le permite convertir parte del capital de su casa en dinero en efectivo sin tener que vender su casa o pagar cuentas mensuales adicionales. Punto. Puede usar una hipoteca revertida para pagar por mejoras en la casa, gastos médicos, viaje o cualquier otra cosa que usted quiere. Por supuesto, eso no dice mucho sobre cómo funcionan las hipotecas inversas. Así que empecemos por hablar de las hipotecas normales. Bueno, si tiene una hipoteca ahora, tal vez se recuerda cuando solicitó su hipoteca, cuando obtuvo una tasa de interés muy buena, pagó muchas comisiones y luego que tenía que hacer los gastos, los pagos mensuales, primero de los intereses y luego del principal de su préstamo hipotecario. Bueno, la hipoteca inversa no revierte exactamente todo esto, pero está cerca. El concepto es claro. Como dice la FTC, cuando se tiene una hipoteca normal, se paga al prestamista todos los meses para comprar la casa con el tiempo. En una hipoteca revertida se obtiene un préstamo en el que el prestamista le paga. El problema es que mucha gente piensa que una hipoteca inversa es completamente opuesta a una hipoteca normal. Piensen, ¿recuerdan todos esos honorarios que pagó para obtener su hipoteca normal? Bueno, no tengo que pagarlos en una hipoteca inversa, ¿verdad? Porque es lo contrario. Punto. Bueno, no es así. Cuando hablemos de los pros y los contras de la hipoteca inversa en un momento, verá que los altos honorarios definitivamente son una contra. Pero quiero disipar la noción ahora mismo de que una hipoteca inversa es una cosa 100% opuesta a una hipoteca normal. Antes de seguir adelante, hablemos de los requisitos mínimos para obtener una hipoteca inversa. Primero, se necesita tener por lo menos 62 años de edad. Se necesita ser dueño de su propia casa. Tiene que ser su residencia principal y se necesita haber acumulado algo de capital en esa casa para que una hipoteca inversa funcione. Así que antes de llegar a los pros y los contras, tenemos que hablar de los tipos de hipotecas inversas que se pueden conseguir, porque no todas son iguales. ¿Recuerda cuando le dije que las hipotecas inversas pueden ser complicadas? Bueno, aquí es donde comienza. Así que vamos a desglosar entre estas tres opciones. Una hipoteca inversa de propósito único o menos, es más o menos lo que parece.
solo puede usarse para un propósito y ese propósito no depende de usted, depende del prestamista. Por ejemplo, el prestamista puede especificar que la hipoteca inversa solo puede usarse para pagar las reparaciones de la casa o para pagar los impuestos de la propiedad. Pero debido a eso, también son las hipotecas inversas más baratas que puede conseguir. No se ofrecen en todas partes o para todo el mundo. Algunas agencias del gobierno estatal y local las ofrecen. También lo hacen algunas organizaciones sin fines de lucro. Y es bastante común que se necesite ser propietario de una casa con ingresos bajos o moderados para calificar. Las hipotecas de conversión del capital de la vivienda o HECM son hipotecas inversas aseguradas por el gobierno federal. Pueden ser usadas para cualquier cosa, pero vienen con muchas reglas. Primero, se puede obtener una solo a través de un prestamista aprobado por la Administración Federal de la Vivienda, o FHA, por sus siglas en inglés. En segundo lugar, debe hablar con un consejero de una agencia independiente de consejería de vivienda aprobada por el gobierno. ¿Por qué? El gobierno quiere asegurarse de que usted sepa exactamente en qué se está metiendo para que no cometa un error que le cueste mucho. Una hipoteca inversa de propiedad es la forma elegante de decir que es un préstamo de una empresa privada que no está asegurada por la FHA. Pueden tener más de sus propias reglas, aunque todavía tienen que seguir las leyes federales que protegen sus derechos. De hecho, algunos de los prestamistas privados también requieren que usted obtenga consejería antes de que le den el préstamo. ¿Por qué querría una hipoteca inversa de propiedad en lugar de una HECM? Bueno, las de propiedad no tienen límites de préstamos. Las HECM tienen un tope de poco más de $756,000, mientras que las de propiedad pueden llegar a los millones. Por lo tanto, si se tiene una pequeña hipoteca sobre una casa cara, se obtendrá más dinero con una hipoteca inversa de propiedad. Esto es solo un repaso general de los 3 tipos de hipotecas inversas, pero debes saber que hay muchas más reglas. Pero estaríamos aquí todo el día si las revisáramos todas. Aquí les doy un ejemplo. Si quiere una HECM, debe ser una casa familiar a menos que sea una propiedad de alquiler de 4 unidades y que usted vive en una de ellas. También se puede vivir en un condominio, siempre y cuando esté aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, o HUD por sus siglas en inglés, o en una casa prefabricada siempre y cuando esté aprobada por la FHA. Normalmente, recomiendo los servicios de Consolidated Credit al final de estos seminarios web, pero las hipotecas inversas son decisiones tan grandes y complicadas que lo recomiendo de inmediato. Puede llamarnos, aunque no le exijan consejería. Digamos
que usted quiere obtener una hipoteca inversa de propiedad que no exige que reciba consejería. Aún así, debería hacerlo. Es lo que nosotros recomendamos. Estamos aquí para protegerlo. Así que mientras revisamos los pros y los contras de las hipotecas inversas, lo cual haremos a continuación, recuerde, si se confunde, las respuestas están a una llamada de distancia. Bien, ahora estamos entrando en lo importante. Hablemos de los pros y los contras de las hipotecas inversas, porque hay algunos realmente importantes. Pero, por supuesto, las empresas que tratan de venderle hipoteca inversa no le hablan sobre ellos. Ahora bien, por lo general, cuando escucha el término pros y contras, los pros son los primeros. Bueno, pero estamos hablando de hipotecas inversas, así que vamos a revertir eso y a empezar con los contras. ¿Recuerda cuando consiguió su primera hipoteca? ¿Recuerda lo sorprendido que estaba por todos los gastos que tuvo que pagar? Muchos de los cuales ni siquiera sabía que existían antes de empezar a buscar una casa. Bueno, una hipoteca inversa no revierte, no cancela esos pagos. Siguen ahí. Estos gastos dependen de muchos factores, incluyendo el valor de la casa y el tipo de hipoteca inversa que consigue. Pero sepa esto, usted podría pagar miles de dólares antes de obtener los miles de dólares de una hipoteca inversa. Afortunadamente, puede utilizar el préstamo en sí para pagar estos cargos. Pero como advierte el CFPB federal, si utiliza los ingresos del préstamo para pagar los costos iniciales, no tendrá que llevar dinero al cierre, pero la cantidad total de dinero que tendrá disponible de los ingresos del préstamo de hipoteca inversa será menor. Al final del día, entre la tasa de interés, los gastos de iniciación, el seguro hipotecario, los gastos de tasación, los gastos de seguro del título y otros gastos de cierre, el costo total de su hipoteca inversa podría llegar a ser hasta como de $40,000. Por otra parte, considere lo siguiente. Una hipoteca normal de $300,000 al 4.5% a 30 años cuesta más de $245,000 en intereses y comisiones. Así que la conclusión aquí es, las hipotecas cuestan mucho dinero, ya sean inversas o no. Hay un gran problema con las hipotecas inversas que no se anuncian en esas tentadoras ofertas. Bueno, es si no paga los impuestos de la propiedad o si no se mantiene al día con el seguro de la casa, el prestamista puede ejecutar la hipoteca de su casa. Parece que el delito no se ajusta al castigo, pero es cierto. Si no hace estos pagos y podría perder, si no hace esos pagos, podría perderlo todo. Hay formas de prevenir esto y se llaman set aside o que las pone una cantidad de dinero que pone en reserva. Y bueno, aprenderá todo acerca de esto cuando consulte a su consejero de vivienda, como mencioné anteriormente.
Por definición, cuando se busca una hipoteca revertida, se saca dinero ahora y se deja menos para los herederos. Si quiere dejar su casa a sus herederos, ellos todavía pueden heredar la casa, pero tendrían que pagar una deuda hipotecaria que ha ido aumentando en lugar de disminuir. Todo el capital, más los intereses acumulados y los gastos de servicios, deben ser pagados en su totalidad al prestamista antes de que su heredero puedan tomar posesión de la casa. Esta deuda podría exceder el valor real de la casa. Si no pueden pagar la deuda, el prestamista tiene también el derecho de ejecutar la hipoteca y vender la propiedad. Y entonces, adiós a la herencia. Otra restricción cuando se obtiene una hipoteca inversa es que no puede mudarse. Si lo hace, tiene 6 meses para pagar el préstamo. Esto es así incluso si necesita mudarse de su casa a un centro de vivienda asistida porque ya no puede cuidarse a sí mismo. Si tiene una condición médica o una enfermedad, tiene que pagar la hipoteca si está fuera de la casa por más de 12 meses. Así que después de toda esta negatividad, hablemos de las cosas maravillosas que ofrece una hipoteca inversa. Usted puede elegir un número de opciones para tomar su fondo. Incluso puede mezclar y combinar entre ellas, ya sea que se trate de una suma total, una línea de crédito a la que puede recurrir según sea necesario, o un flujo constante de anticipos mensuales por un periodo de tiempo determinado. Una vez más, se complica, pero es mucho más divertido averiguar las mejores formas de obtener dinero que de pagar dinero. Disculpe. Entonces, esta es la gran diferencia entre pedir un préstamo sobre su casa y una hipoteca inversa. Una hipoteca inversa, en realidad, termina con los pagos mensuales de la hipoteca. Es un buen trato, ¿verdad? Se recibe dinero sin tener que pagar. Pero como le advertimos antes, debe asegurarse de no olvidarse de pagar los impuestos de la propiedad, el seguro y el mantenimiento de la casa. Las personas mayores a menudo se preocupan por recibir dinero porque podría afectar sus beneficios de seguro social y de Medicare. Hay excepciones, pero no se pierda la asistencia del gobierno, pero no se pierde, hay excepciones, pero no se pierde la asistencia del gobierno cuando se obtiene una hipoteca inversa. Una de esas excepciones es esta. Si usted tiene Medicaid o SSI, o sea, Seguridad de Ingreso Suplementario, cualquier producto de la hipoteca inversa que reciba debe ser utilizado inmediatamente. De lo contrario, esos fondos podrían considerarse un activo, lo que podría afectar su elegibilidad. Confuso, ¿verdad? Bueno, otra razón más para consultar a un consejero de vivienda antes de hacer cualquier otra cosa. Una hipoteca inversa es lo que se conoce como préstamo sin recurso.
Eso significa que ni usted ni su heredero son personalmente responsables si el monto de la hipoteca excede el valor de su casa cuando el préstamo es pagado. Para ponerlo en términos más sencillos, una hipoteca inversa lo protege contra la caída de los precios de las casas. Por lo tanto, incluso si el valor de su casa cae después de obtener el préstamo, no afectará a su préstamo. Mejor aún, si el valor de su casa aumenta, usted se beneficia. Si el valor de su casa aumenta en el futuro, puede refinanciar su hipoteca inversa para tener acceso a más fondos de préstamo. Esa protección del valor del hogar se extiende a su heredero. Como dice el CFPB, si el saldo de su préstamo es mayor que el saldo de su casa, sus herederos no tendrán que pagar más del 95% del valor de tasación. El saldo restante del préstamo está cubierto por el seguro hipotecario. Así que no está afectando a sus hijos. Por el contrario, después de que el préstamo sea devuelto, cualquier capital restante pertenece a sus herederos. Bueno, algunas empresas sin escrúpulos le instarán a obtener una hipoteca inversa y luego invertir su nuevo fondo con ello. Como dice la Comisión Federal de Comercio, resista esa presión. Los prestamistas de confianza le ayudan a conseguir una hipoteca inversa para lo que necesita el dinero, no para lo que ellos quieren. En lugar de describir todas las diferentes estafas que hay, centrémonos en lo que todas tienen en común. Es decir, lo presionan para que tome una decisión de inmediato. Si alguien intenta eso con usted, es una gran advertencia. Es mejor ignorar a esas personas y consultar a un consejero de vivienda que tenga en cuenta sus intereses. Afortunadamente, no hay escasez de consejos respetables en línea sobre hipotecas inversas. Cada pregunta que podría tener ya ha sido probablemente respondida por un experto. Hemos mencionado a la Comisión Federal de Comercio y también a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor como recurso, pero hay muchos más. Y por supuesto también estamos nosotros.